es Dan Mermaza, trabajo en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, específicamente en el Laboratorio de Microhidrodinámica y Medios Porosos del Departamento de Ingeniería Mecánica. Quiero agradecer la invitación a este seminario en el cual voy a abordar el tema de fluidos tixotrópicos, sus aplicaciones y su simulación computacional. Primero vamos a clasificar a los fluidos en fluidos comunes y fluidos complejos. El agua, el alcohol, por ejemplo, responden linealmente a esfuerzos. Si presionamos 2 veces más fuerte el frasco que contiene agua o alcohol, este saldrá 2 veces más rápido. Sir Isaac Newton fue el primero en proponer esta relación lineal y así estos fluidos son considerados fluidos newtonianos. Sin embargo, existen otros tipos de fluidos complejos como el ketchup, pintura, lava volcánica, sangre, lodo, petróleo, que responden a esfuerzos no linealmente, y así son considerados fluidos no newtonianos. El comportamiento de estos fluidos dependen de la magnitud, el tiempo y la velocidad con que se aplica este esfuerzo. Por ejemplo, el ketchup en reposo tiene un comportamiento como un sólido y cuando es agitado su estructura cambia y se comporta como un líquido. Este tipo de fluido es considerado fluido tixotrópico. Fluidos tixotrópicos son vistos en todas partes. Por ejemplo, en la industria naval, en la aplicación de revestimientos, ¿no? De cascos, en aplicaciones biológicas, como en el caso del flujo de sangre, está presente en la naturaleza, ¿no? Como en el caso de la erupción de lava volcánica, en la industria de alimentos, como el caso del ketchup, en la industria del concreto y en la industria del petróleo. En la literatura existen varias definiciones de tixotropía, pero la que vamos a utilizar es la definición dada por el IUPAC. Es la continua disminución de la viscosidad con el tiempo cuando el esfuerzo es aplicada a una muestra que estuvo previamente en reposo y subsecuentemente su recuperación de su viscosidad cuando cesa este esfuerzo. Entonces, tixotropía habla sobre reversibilidad de la viscosidad. El esfuerzo induce cambios en su viscosidad y estos cambios suceden en función del tiempo. Todos los líquidos que presentan microestructura tienen un comportamiento tixotrópico. Aquí vamos a conocer el origen del término tixotropía. En 1923, en el laboratorio de Fraunhofer del Instituto del Kaiser Wilhelm en Berlín, Schalek y Szekváry reportaron que los geles de suspensión de óxido de hierro podían transformarse en líquidos agitándose y vuelven a gelificarse gradualmente después de entrar en reposo. En 1929, Peter Fee reportó que el protoplasma celular tenía el mismo comportamiento y propuso el término de tixotropía, combinando dos palabras griegas, tixis, que significa agitación, y trepo, que significa convertirse, cambiarse. En 1935, otros geles y materiales complejos fueron identificados como tixotrópicos y un libro fue publicado por Fraunhofer con el título de Tixotropía. El comportamiento puede ser ilustrado en este gráfico publicado por Barnes en 1997. Inicialmente, el material en reposo se encuentra con su microestructura completamente estructurado. Aplicando un esfuerzo sobre el material a través de una agitación, empezamos a quebrar su microestructura hasta llegar a un estado completamente desestructurado. Si el material es colocado en reposo, este volverá a su estado inicial de forma gradual. Bohm y Den consiguieron visualizar el cambio de la microestructura de un gel coloidal antes y después de sufrir el proceso de quiebra de la microestructura. Experimentalmente, los cambios de microestructura pueden ser analizados en reómetros a través de 2 tests. El primer test, el material sufre una deformación controlado a lo largo de un tiempo y los sensores de esfuerzo miden la variación de la tensión que el material
genera hasta alcanzar un equilibrio. Disminuyendo esta deformación, vemos que la tensión cae y empieza a reconstruirse la microestructura llegando a un otro nivel de equilibrio. En este otro test, el material sufre un esfuerzo controlado, ¿no?, a lo largo del tiempo, y su deformación es medida también a lo largo del tiempo, evidenciando la quiebra de la microestructura. Si disminuimos la tensión, podemos observar que la reconstrucción de la microestructura alcanza un nuevo valor, ¿no?, de equilibrio. Vamos a describir el fenómeno de tixotropía como siendo una competencia entre dos procesos. El primero es la quiebra de la microestructura debido a tensiones de flujo, por ejemplo, y el otro proceso es de la reconstrucción debido a las colisiones por el movimiento browniano. La magnitud de la viscosidad de los fluidos tixotrópicos depende particularmente del tamaño de los flocos, para el caso de suspensiones, de la distribución espacial de las partículas, de la asociación molecular para el caso de soluciones poliméricas, del alineamiento de las fibras para el caso de materiales que contienen fibras y de la densidad del enmaramiento para el caso de soluciones poliméricas. Otra característica de los materiales tixotrópicos es la presencia de estéresis. En este test se aplica una rampa ascendente, ¿no?, de formación seguida de una rampa descendente de formación, empezando y terminando en estado de reposo. Si el camino de ida y vuelta es el mismo, entonces el material es newtoniano. De lo contrario, es un material tixotrópico. Aquí hay una curiosidad importante que vale la pena indicar. Es que Greenwald y Weltman realizaron ese experimento en 1943. El material era una tinta litográfica y en aquella época, como aún no estaba bien definido el comportamiento de estos tipos de materiales tixotrópicos, el resultado fue presentado como una medida incorrecta. Ahora viene la parte más importante, que consiste en crear expresiones matemáticas que puedan representar el comportamiento de los materiales tixotrópicos. Existen teorías viscosas, teorías viscoelásticas y una combinación de estas dos primeras. Dentro de las teorías viscosas tenemos al modelo cinético estructural, ¿no?, que es indirecto. También tenemos al modelo de estructura directa y al modelo o teoría de viscosidad simple en función de la fluidez, que es la inversa de la viscosidad. El modelo cinético estructural, muchos investigadores desarrollaron modelos matemáticos de tixotropía basados en este parámetro estructural lambda, que es un escalar, presentando valores extremos. Cuando lambda era igual a 1, representaba que el material estaba completamente estructurado, y para lambda igual a 0, cuando está completamente desestructurado. Así, la ecuación constitutiva relacionada entre la tensión y la viscosidad estaba asociada con el parámetro estructural lambda. Rubin y Whitfield fueron los pioneros en utilizar un modelo cinético similar a este, y después muchos otros autores adaptaron los diferentes términos relacionados a la construcción y a la quiebra de la estructura, como vemos aquí en una lista de autores. Sin embargo, no fue posible encontrar una única ecuación que representase bien los materiales tixotrópicos. La teoría de estructura directa, de otro lado, lleva en cuenta el número de enlaces en la estructura asociada con la viscosidad. Denny y Brudkin escribieron la tasa de variación de la quiebra de la estructura de esta manera. Asumen que la viscosidad es proporcional a la cantidad de estructura que no sufrió daño. Adaptándolo con el modelo de Krauss se deriva esta otra ecuación donde se puede considerar los siguientes parámetros: el número
de enlaces por cadena de la nanoestructura, tasa de colisiones del movimiento browniano, tasa de cizallamiento que contribuye a la quiebra de la estructura y el número de partículas por unidad de volumen. Cuando el sistema llegue en equilibrio, esta derivada de n respecto de n respecto del tiempo se hace 0 y así obtenemos el número de enlaces en equilibrio, y la viscosidad asociada a ese equilibrio. La teoría simple, de viscosa simple trabaja en función del parámetro de fluidez, que es el inverso de la viscosidad newtoniana. El primero en utilizar esta idea fue Fredrickson. Sin embargo, fueron Mevis y Shrivers que idearon una teoría que también evita el uso de cualquier parámetro estructural lambda, como vimos anteriormente, y que en su lugar usa la viscosidad como una medida directa de la estructura. Ellos proponen que la tasa de cambio de viscosidad en lugar de la tasa de cambio de estructura se relacione con la diferencia de viscosidad entre el estado estacionario y los valores actuales de viscosidad. Christensen modeló, ¿no?, una ecuación o modeló un comportamiento de degradación tixotrópica de las pastas de almidón de maíz utilizando esta otra expresión, representando las tasas de estructuración y desestructuración medidas en un tiempo t. Casi todas las teorías viscoelásticas pueden tener tixotropía introducida si los parámetros particulares que dan las respuestas viscosas y elásticas se modifican de la forma que hemos descrito para el comportamiento puramente viscoso. Probablemente el mejor ejemplo de este enfoque lo da la ecuación de Maxwell. Sin embargo, en estos modelos también es necesario el uso del parámetro estructural lambda. Otro ejemplo aquí es para el modelo de Oldroyd, que también hace uso del parámetro lambda. Uno de los últimos modelos promisores creado por el profesor Paulo de Sousa Mendes está basado en la fluidez y la viscoelasticidad. Este análogo mecánico indica los parámetros necesarios para representar el comportamiento de un material tixotrópico. Phi de S representa la fluidez estructural, el cual depende del nivel de estructura microscópica, y phi infinito es la fluidez del material cuando está completamente desestructurado. Adimensionalizando este parámetro de fluidez resultante, podemos expresar o representar un sistema completamente estructurado cuando vale 0 o completamente desestructurado cuando este parámetro dimensional vale 1. La ecuación de evolución de este parámetro dimensional está dada por la función f, que depende de la tensión y del nivel de estructuración al que se encuentra. Cuanto más estructurado es el material, más rápido su microestructura tiende a quebrarse, y cuanto menos estructurado es el material, más rápido su microestructura tiende a reconstruirse sobre la acción de una dada tensión. Cuanto más cerca el nivel de estructuración mínimo, menor es la tasa de quiebra, y cuanto más cerca del nivel de estructuración máximo, menor es la tasa de reestructuración. En régimen permanente, esta derivada se hace 0, y así obtenemos la fluidez de equilibrio para una dada tensión. Esta fluidez puede ser obtenida mediante una caracterización reológica tipo flow curve. La ecuación de tensión utilizada para este tipo de casos, este tipo de modelo, es el de Oldroyd, donde los parámetros θs y φs representan el tiempo de relajación y los tiempos de retardación. Ahora voy a mostrarles cómo se obtienen los parámetros materiales que representan al fluido tixotrópico. Es importante mencionarles que en este modelo matemático no existe una función definida para f, sino que f es estimada mediante experimentos reológicos. Por tanto, este último modelo tixotrópico resulta más flexible que las anteriores.
Realizando el test de flow curve para una suspensión de la aponita, es posible obtener los puntos en rojo, ¿ya? Y ajustando estos puntos podemos obtener una ecuación de la fluidez en función de la tensión. Los términos transientes de la fluidez son los tiempos de construcción y los tiempos de avalancha. Estos dos tiempos pueden ser obtenidos experimentalmente aplicando un test de estructuración del material y otro test de quiebra de la estructura del material. Para representar los modelos de los fluidos tixotrópicos es necesario obtener una solución numérica. Para eso hacemos uso de métodos de elementos finitos. Específicamente usamos la formulación Petrov-Galerkin. Los tests de flujo serán realizados en capilares rectos y con construcción. Las condiciones de contorno que fueron impuestas son la de no deslizamiento en las paredes, de simetría. En la entrada aplicamos el perfil de velocidad o presión y en la salida aplicamos tracción libre. Para la simulación de una suspensión de la aponita, los tiempos de relajación y retardación son pequeños que permiten un análisis en régimen permanente. Así, las ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento están dados por estas expresiones. El modelo constitutivo queda representado por esta expresión y la ecuación de la fluidez queda representada por los tiempos de avalancha y de construcción. Los resultados que mostraré son resultados presentados en el Congreso Internacional de Radiología del año pasado por el alumno de doctorado Carlos Sánchez Pérez, al cual asesoro junto al profesor Pablo Roberto de Sousa Méndez y el profesor Marcio Carvalho. Aquí tenemos la geometría de un capilar recto limitado por la línea de simetría. Para las condiciones impuestas, la tensión en la pared es del orden de 60 pascales. Utilizando el gráfico de la fluidez en función de la tensión para la suspensión de la aponita, observamos que la tensión de 60 pascales equivale a una fluidez de 1.4 en la pared. Aquí vamos a analizar el efecto, ¿no?, de los tiempos de avalancha y de construcción. A priori podemos inferir que cerca de la pared el capilar, cerca de la pared del capilar habrá destrucción del material y en la línea de simetría, por ausencia de esfuerzos de cortes, habrá una reestructuración del material. Es importante también indicar que el tiempo de residencia del fluido o material dentro del capilar es de aproximadamente 25 segundos para esas condiciones impuestas. En este primer gráfico, en la izquierda podemos observar que para pequeños tiempos de avalancha y de construcción, la estructura se desarrolla rápidamente. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en la línea de simetría vemos que el material empieza a construirse. ¿Por qué? Porque el valor de phi es tan pequeño como es la inversa, sería una viscosidad bien alta, ¿no? O sea, el inverso de phi es la viscosidad. Entonces, aquí se está formando como una especie de, se está solidificando, entonces se está mostrando una viscosidad bien alta. Y de otro lado, en la pared, por efectos de las tensiones de cizallamiento, existe una quiebra del material, entonces la viscosidad en esta región es mínima. La viscosidad se torna una función de la tasa del corte local. Para TA y TC altos, ¿no?, o mayores, mayores al tiempo de residencia del fluido, la viscosidad no es función de la tasa de corte local y la estructura del líquido no llega a ser completamente desarrollada en el flujo. Para el caso del flujo de suspensión de la aponita a través de un capilar con construcción, obtenemos lo siguiente. La construcción lleva a crear una región de alta tensión y por lo tanto aumenta el nivel de destrucción del material. En la región de simetría vemos la reestructuración del líquido tixotrópico, como ya vimos en el caso anterior. Ese resultado es para el caso donde el TA y el TSO son pequeños o son menores al tiempo de residencia del líquido. Para TA y TC mayores, el nivel de tensión no es suficiente para observar esta región de quiebra de la estructura después de la construcción.
En todos los casos anteriores, el nivel de fluidez aplicado fue de 1. Ahora es incrementado a 1.5. Aquí comparamos el efecto de los tiempos de TC y TA en los gráficos del perfil de velocidad y de presión. Para TA pequeño, por ejemplo, el perfil de velocidad es más achatado, donde indica que hay una buena región donde el fluido está viajando, ¿no? En la salida, eso está medido en la salida del capilar. Están viajando una buena porción a una misma velocidad, que significa que es un plug flow, o sea, hay una región donde la partícula está tan estructurada que viaja a la misma velocidad, y eso está indicada justamente por esta región azul oscura. Y después, en esta otra región vemos el efecto viscoso, donde existe la destrucción del material, ¿no? Porque estamos cerca a la pared. Aquí existe una destrucción del material. Entonces, vemos que hay una disminución del perfil del valor de la velocidad, hasta llegar a la condición de contorno que está siendo aplicado. Y en este otro gráfico vemos los comportamientos del perfil de presión, ¿no? Para diferentes casos de TA y TC menores y altos. Para el caso de menores vemos que existe una destrucción bien grande de la microestructura del fluido cerca a la pared, y por lo tanto se necesita o se requiere una menor presión para que todo ese fluido atraviese ese capilar con construcción. Por otro lado, para el caso del TA y TC mayores, vemos que se requiere una mayor presión. ¿Por qué? Porque supuestamente gran parte de la microestructura no fue quebrada, ¿no? Como comentarios finales, modelos precisos que describen el flujo de fluidos tisotrópicos deben tener en cuenta la compleja respuesta reológica de dichos fluidos. La mayoría de suspensiones de partículas muestran un comportamiento dependiente del tiempo, que no se tiene en cuenta en la mayoría de los análisis de flujo y puede dar lugar a grandes errores, ya que el tiempo de residencia es muy pequeño en algunas aplicaciones. También debe tenerse en cuenta los efectos de las construcciones y la estructuración del fluido en la entrada del capilar. El modelo fue probado en flujos simples y muestra resultados prometedores. Muchas gracias por su atención.